Un saludo muy afectuoso en esta cuaresma, cuando lo que tenemos que hacer todos es prepararnos al encuentro con Cristo resucitado. Eso es uno de los elementos más valiosos e importantes de la vida de la iglesia. No podemos pensar que los latigazos y los ayunos y otras cosas que se hacen a veces son la iglesia. En realidad, la iglesia es algo más, es Cristo resucitado. Entonces, en estas charlas que propongo serán tres, vamos a analizar un poquito estos así llamados salmos penitenciales. Yo voy a entrarle al asunto de una vez porque esta charla me resultó un poquito extensa, si usted quiere. Entonces, para no estar con, con demasiado trabajo durante el proceso, pues voy a lanzarla de una vez. Y usted, si quiere alguna pregunta o tiene alguna pregunta, pues me la hace y ahí la revisaremos, ¿sí? Bien, empezamos pues con este signo que además me hizo gracia porque le pedí imágenes a la inteligencia artificial y le pedí imágenes para salmos y me sacó música. Tiene su sentido la reacción de la inteligencia artificial, aunque bueno, yo pensaba que podía ser un poquito menos estrecha. Muy curioso, a veces pido oración y me sale un Buda, con lo cual el cristianismo está vetado y todo lo que suene a cualquier otra cosa, pues no importa. Bien, los 7 salmos penitenciales. Esas alabanzas a Dios son propicias para buscar la reconciliación. Y para empezarla, me voy a permitir usar uno de los salmos que vamos a tratar de estudiar hoy como introducción, el Salmo 6. A mi juicio es de los más bonitos, es un poco tenso y vamos a sentir ya cuando lleguemos a analizar el Salmo, vamos a sentir cómo tiene su contenido fuerte. Lo vamos a decir en la charla, pero lo voy a decir de una hora, de una vez. Los Salmos nunca tienen versículo uno, porque el versículo uno son unas instrucciones, en este caso, del maestro de coro para instrumentos de cuerda en octava, Salmo de David. Eso es, ese es el verso uno, que no, pues no funciona. Ya empezamos pues en el Salmo 2 y lo hacemos a manera de oración. Señor, no me reprendas por tu enojo, ni me castigues por tu indignación. Ten piedad de mí porque me faltan las fuerzas. Sáname porque mis huesos se estremecen. Mi alma está atormentada. ¿Y tú, Señor, hasta cuándo? Vuélvete, Señor, rescata mi vida, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte nadie se acuerda de ti. ¿Y quién podrá alabarte en el abismo? Estoy agotado de tanto gemir. Cada noche empapo mi lecho con llanto, inundo de lágrimas mi cama. Mis ojos están extenuados por el pesar y envejecidos a causa de la opresión. Apártense de mí todos los malvados, porque el Señor ha oído mis sollozos. El Señor ha escuchado mis palabras. El Señor ha aceptado mi plegaria. Que caiga sobre mis enemigos la confusión y el terror, y en un instante retrocedan avergonzados. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Con ese Salmo 6 empezamos pues nuestra conversación de esta noche. Haremos un ciclo de 3 charlas para beber mejor de la riqueza de estos textos de alabanza. Eh, 3 charlas sencillas, ¿no? Nada trascendental ni muy científico, pero podremos profundizar y beber, que es la idea más fuerte que quisiera establecer para usted, beber mejor de la riqueza de estos textos de alabanza.
Una introducción, sí, vale la pena gastar algunos minutos en pensar cómo es todo, la naturaleza del libro, su estructura y cosas por el estilo. Los Salmos como libro de la Sagrada Escritura. Eso lo dejamos como una máxima, ¿verdad? El Salmos es un libro de la Sagrada Escritura, pertenece al canon, aunque tiene una característica curiosa y es que los Salmos, inspirados por Dios, son escritos por hombres. Y hay quejas y hay regaños y hay insultos a Dios, autorizados por Dios, porque el ser humano se encuentra extraviado. Son 150 poesías cantadas. El libro de los Salmos, pues, es una colección de 150 poemas, himnos y canciones con origen en el culto a Dios en el Israel de la antigüedad. Estos se hunden en los siglos, ¿verdad? ¿De dónde surgieron esos salmos? Solo Dios lo sabe. ¿Quién es el productor de esos salmos? No, la pregunta está equivocada. ¿Quién? No. ¿Quiénes son los productores de estos salmos? Tampoco lo sabemos. Son todos. A lo largo de la historia, los padres de la iglesia, ya en el Nuevo Testamento, y los eruditos bíblicos clasificaron los salmos individuales en categorías diversas, según su contenido, tema y estructura, pero eso era simplemente una deducción de lo que se encontraban. José Bortolini, un profesor exégeta y biblista brasileño, sobre los salmos dice cosas más bien novedosas. Por ejemplo, compara los salmos con una casa y dice, estás en tu casa, ponte cómodo. Yo pondría, estás en tu hogar, ponte cómodo. Los salmos son nuestro hogar. Entramos con una llave a nuestro hogar, entramos con la llave que tenemos nosotros, porque es la llave de nuestra casa. Esa llave es la de la súplica, de la acción de gracias, de la confianza, de la alabanza, de la penitencia, en fin. En nuestra ciudad, ahora lo compara con una ciudad, hay de todo. Como en la ciudad, en los salmos hay calles anchas o estrechas, calles rectas o curvas, calles llanas o inclinadas, plazas en las que encontramos gente que canta, gente que llora, gente que pide, gente que enseña. Es decir, es ancho el libro de los Salmos, tiene de todo para que usted se mueva con soltura y pueda encontrar lo que necesita. Es como un supermercado, pero tiene un valor, no tiene un valor monetario, sino un valor espiritual, pues se parece más a una iglesia. Comprender mejor los salmos para vivirlos y rezarlos mejor, teniendo la misma experiencia de la casa, de la ciudad, de la fuente, porque todas mis fuentes están en ti, dice el Salmo 87, 86, verso 7. Esa sensación de que Dios nos da de beber en Cristo, por supuesto, esas palabras de Cristo, el que venga a mí no tendrá sed, hace eco este Salmo 87 que dice que todas mis fuentes están en Dios. Las fuentes, sobre todo para un pueblo como el de Israel, que pasa sed porque no hay mucha agua, pues las fuentes de agua viva son fundamentales, trascendentales. Así, la experiencia de las fuentes de agua, pues están en Dios para un creyente. ¿Qué son los salmos? Salmo en griego se traduce como oración cantada y acompañada por instrumentos musicales, así como lo oye. Son oración cantada y acompañada por instrumentos musicales. No solo es un señor que está cantando cosas, no, es que tenía alguien a la par que tocaba el laúd, la cítara, el tamboro, la pandereta, qué sé yo, porque además es otra época, ¿verdad? Es época de instrumentos muy elementales. Entonces los salmos se escribieron para ser cantados. Y así debería ser nuestro ejercicio. Nosotros deberíamos cantar los salmos siempre. Hoy
Algunos intentan hacerlo, pero es un oficio lleno de dificultades. Yo lo viví en mi vida de laico desde el año 89, 90. En el 90 empecé yo a ir a misa otra vez. Y lo primero que hice fue cantar salmos, porque eso es lo que me había gustado más. Y cantar el salmo responsorial para mí es lo más bonito que hay. No he tenido suerte para encontrar personas que quieran hacerlo, o que lo quieran hacer y que lo puedan hacer bien. Pero el salmo debe ser cantado. Los salmos constituyen la colección de oraciones más rica que conoce la humanidad. Entonces nos damos cuenta de lo poco que nosotros tenemos acceso a los salmos. Nosotros no tenemos acceso a los salmos. Nosotros, bueno, algunos de ustedes yo creo que tendrán la costumbre de rezar el oficio divino. Algunos, otros no. Yo trato de hacer laudes en las mañanas, a veces no puedo hacerlo en público, pero bueno, porque es una herramienta maravillosa para elevar el corazón a Dios. Con la pausa y con palabras que no son nuestras, pero que interpretan nuestro corazón, uno habla con Dios. Y lo hace sobre todo con los salmos y también con los himnos y otras oraciones, a sabiendas de que constituye la colección de oraciones más rica que conoce la humanidad. Nada hay tan valioso ni tan a mano de la gente como estos 150 textos que llamamos el Salterio. Son muy antiguos, pero al mismo tiempo son eternamente jóvenes. Hablan al alma de las gentes en todo tiempo y lugar. Son un espejo en el que nos reflejamos, nos movemos y existimos. Los salmos son poesía y hay que apreciarlos como tal, pero no podemos detenernos solo en la forma poética, porque la forma poética de los salmos es como la envoltura del regalo. Claro, hay quienes aprecian mucho la envoltura del regalo y lo guardan. Pero si nos quedamos en la envoltura del regalo, eso nos impediría saborear el contenido. Ya no tendríamos capacidad para apreciar el salmo como tal. Es decir, que los salmos son más que poesías. Los salmos son inspiración divina para expresar nuestras realidades. La liturgia recurre sin cesar a los salmos. Los más viejos se acordarán de aquellas cosas que se llamaban antífona de entrada y antífona de comunión, y el tracto que se cantaba antes del Evangelio o el verso antes del Evangelio. Todo eso son salmos. Además de eso, pues está el oficio divino. Y además de eso, después en el Vaticano II, pues se le dio lugar al salmo responsorial, que es mucho más fuerte. Hay que decir que los salmos presentan problemas con su numeración. Yo no le voy a explicar cómo fue eso, pero es un lío muy grande. Entonces conocemos por lo menos dos grupos de salmos, desde el Salmo 1 hasta el Salmo 9, porque ya el Salmo 10 es 10 o 9, hasta el Salmo creo que 144 o algo así, en que ya sigue siendo la misma numeración, pero son los primeros 9 y los últimos 5. El resto tienen dos números, porque se dividieron, se juntaron y esas cosas produjeron enredos. Bueno, ese es un detalle importante. Hay gente que pregunta por qué tienen números, dobles números. Esa es la razón. Bueno, la razón es que hubo divisiones extrañas extrañas a la hora de, de editarlos, y eso provocó que hubiera salmos que tuvieran otro número. Y sobre todo por la traducción de los 70 cuando la Biblia fue traducida al griego. Los salmos primero fueron vivencias. Quien componía un salmo nunca pensó en ponerlo por escrito, realmente ese no era su interés. Solo quería expresar ante Dios y ante la gente el sufrimiento, la alegría, la confianza, la alabanza, todos los sentimientos. Entonces es como la gente que va por la calle
diciendo poesías, ¿verdad? La poesía es la base del pensamiento humano. Primero se hace poesía, después se hace filosofía y después se hace historia. Bueno, otro día hablamos de eso. Pero es importante esto, la poesía es la base de la cultura. Por eso don Aquileo Echeverría tenía tanto éxito con sus concherías. Y los que hicieron cuentos costumbristas, porque ahí está la base del costarricense. Pero los salmos primero estaban de memoria, la gente los iba creando y los recitaba de memoria, hasta que un día se pusieron por escrito, claro. Pero expresan ante Dios y ante la gente el sufrimiento, la alegría, la confianza, la alabanza. Son oraciones espontáneas, nacidas de situaciones concretas de la vida. Por eso impactaron tanto la vida de la gente y permanecieron vivos en la memoria de todos. Todo el mundo quería tener una idea de de cómo recitar los salmos y cómo tenerlos allí a mano para, si estoy triste, voy a decir tal salmo. Y con eso se llenaban de gozo y de alegría. ¿M? Entonces, eh, tenemos que entender esto, ¿verdad? Que los salmos impactaron mucho la vida de la gente y que permanecieron vivos en la memoria de todos. Poco a poco se buscó conservarlos y se fueron transcribiendo y reflejan lo que generaciones y generaciones han querido experimentar al vivir la propia fe. El salmo refleja lo que yo mismo siento, porque es el sentimiento de generaciones y generaciones. Mucha gente está involucrada en este elemento. Ahora, ¿quién escribió los salmos? Wow, el pueblo. El pueblo escribió los salmos en sus luchas, alegrías y esperanzas, sus certezas y sus sufrimientos. El pueblo que siempre sintió a Dios como aliado en la lucha por la vida y por la justicia. Algunos piensan que los salmos se habrían formado poco a poco, uniendo las notas que la gente dejaba en el templo cuando venían a orar, con menciones sobre sus angustias y sus peticiones a Dios. Vea que la gente todavía trae papelitos, ¿verdad? Y los echan en una canastita y algunas veces los queman y otras cosas parecidas. Bueno, pues había gente que traía papelitos y los sacerdotes aparentemente juntaban esos papelitos. En eso tenemos que ser muy claros porque resulta que estamos frente a un pueblo culto, ¿verdad? El pueblo de Israel fue un pueblo culto, un pueblo que aprendía a leer, un pueblo que intentaba vivir una vida de cierta ilustración. La gente sabía escribir, escribía cositas, hacía papelitos chiquititos, los dejaba en el templo, los sacerdotes los coleccionaban, los agruparon por temas y de allí pudieron surgir los textos finales. Eso es una teoría como cualquier otra, ¿verdad? No podemos asegurar nada en tal sentido, pero podría ser. Tendría mucho sentido y eso le daría todavía mayor colectividad a la idea de los salmos. Los salmos no son todos iguales. Hay salmos muy alegres y salmos muy tristes y salmos muy trágicos y los penitenciales. Por ello conviene profundizar en ellos para aprender a rezarlos de una manera más adecuada. Cada salmo estuvo provocado por una situación concreta, la cual puede no coincidir con la que yo vivo hoy. Es posible, ¿verdad? Por eso es importante conocer lo que detrás de cada salmo, lo que está detrás de cada salmo, para poder descubrir su sentido. Eso es importante. En todo caso, a veces sucede que usted encuentra un salmo y ese salmo le habló al corazón y eso fue suficiente. Basta. Es importante. Si es sí que es de total aceptación, que debieron pasar muchos siglos desde que surgió la primera colección de salmos hasta la definitiva formación del Salterio. Todo el mundo está de acuerdo con esto. Clasificación. Bueno, existe ahora unas muy novedosas, pero al principio fueron acomodados a partir de los temas comunes. Hubo colecciones o libros
Quizá esa división se haya producido a partir del reconocimiento de los géneros literarios en la Sagrada Escritura, un fenómeno que los salmos también mostraban. No obstante, eso ha sido objeto de muchísimos estudios y hoy la clasificación ha cambiado bastante, porque hoy se distinguen hasta 14 tipos de salmos, agrupables en 5 familias. Las propongo solo para que tengan idea de por dónde andan. Los himnos, eso es un tipo, una familia de salmos, los himnos. Hay 3 grupos de himnos, de alabanza, de la realeza del Señor y los cánticos de Sión. Los salmos individuales, esos son interesantes. Vea que los primeros salmos que hoy vamos a más o menos tocar son individuales, porque el personaje habla por sí mismo, no por el pueblo. ¿M? Y estos forman 3 grupos: la súplica individual, la acción de gracias individual y la confianza individual. Tendríamos ya 3 aquí, 3 aquí, son 6. Los salmos colectivos, que también forman 3 grupos: la súplica colectiva, la acción de gracias colectiva y la confianza colectiva. 3, 6, 9. El cuarto son los salmos reales o regios. El personaje central es el rey, están cargados de ideología y defienden la monarquía como institución divina. 3, 6, 9, 10. Y el número 5, los salmos didácticos, que son 4 grupos: liturgias, denuncias proféticas, históricos y sapienciales. Es decir, 3, 6, 9, 10 y 4, 14. 14 tipos de salmos en 5 familias. Eh, Aparece aquí la palabra sapiencial, según el técnico que estaba leyendo. Es como la única vez que usa la expresión sapiencial en esa zona de la Biblia. Hay que pensar un poquito eso también. Los salmos penitenciales. Los autores clásicos, y estamos hablando ya del Nuevo Testamento, eh, ya hablaron de un grupo de 7 salmos. 7 salmos con rasgos comunes. ¿Quién hizo esta clasificación? No se sabe, pero ya San Agustín la menciona. San Agustín vive en el siglo quinto, ¿verdad? Cuarto, quinto. Rasgos comunes de estos salmos: comprenden la culpa, expresan arrepentimiento, expresan sufrimientos que brotan de los pecados cometidos y el remordimiento del pecador, del transgresor. Esos 4 elementos son comunes en esos salmos que se llaman penitenciales. Ya la clasificación no existe, ¿verdad? Nunca la vimos en los 14 grupos, ni en las 5 familias. Pero estos salmos, estos 7 salmos, tienen esas características comunes. Comprenden la culpa, expresan el arrepentimiento, muestran sufrimientos por los pecados cometidos y expresan remordimiento del transgresor. Hablemos pues de estos salmos que los antiguos llamaron salmos penitenciales, para descubrir que tienen vida propia, que como grupo y cada uno individualmente y desde su propia perspectiva, hablan a Dios de nuestra angustia, dolor, culpa y arrepentimiento. ¿Quiénes y para qué? Ya Agustín en el siglo cuarto, bueno, digamos que Agustín vivió en el cuarto y quinto, a caballo. Teodoreto de Ciro en el siglo quinto y Casiodoro en el siglo sexto. Casiodoro era un pensador laico muy influyente. Usaban estos salmos, los 7 salmos penitenciales, para la liturgia de la iglesia. Los usaban para la reconciliación y el arrepentimiento. Vea qué antiguos son como concepto de salmo penitencial. Porque hay otros salmos dentro de la Biblia que expresan ese mismo dolor, pero es un dolor diferente. No es el dolor por los pecados. Siempre me pregunté, o más bien siempre pensé,
que el Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Salmo 21, 22 o 22, 21. Debía ser un salmo penitencial y no lo es, no lo es. Los salmos penitenciales, ese salmo expresa el dolor y el sufrimiento y la pena por los azotes pero no es un salmo penitencial. Por lo menos no pertenece a este grupo. El Papa Inocencio III, en el siglo XII, ordenó que se recitaran durante Cuaresma y Semana Santa. El oficio divino les otorgó un lugar especial y se recomiendan para el miércoles de ceniza y otros actos en la oración cuaresmal. Yo yo sabía de su existencia muy jovencillo y cuando llegó la hora de que nos pusiéramos creativos para hacer los 7 lunes, como son 7 lunes y 7 salmos, le pusimos un salmo a cada lunes. Y de hecho los publicamos en el folleto de la Cuaresma, los publicamos en una colección aparte para que la gente tenga el recurso. Todavía no se logra que la gente piense que tal vez leer un salmo penitencial sea mejor que otras oraciones, porque siempre es superior la oración hecha con la Biblia. Pero bueno, ahora que tengo esta oportunidad de hablar un poquito de esos salmos penitenciales, me parece como bonito que lo hagamos. No ignoremos lo que sucede cerca nuestro. Todo nos habla de pecado, un pecado revelado y otro que constato en mi vida, es decir, un pecado original originante y un pecado original originado. Que hay un error. No es originalmente, sino original, originante y un pecado original originado. Déjeme disgregar un poquito sobre esto para que entendamos cómo el panorama general está impregnado de pecado. Pecado original originante. Esa frase la oí yo de un maestro de teología en 1970 y, ¿qué sería? ¿Tres? Así, sí, más de 50 años. Y me pareció que tenía mucho sentido. Pecado original, eso lo vimos muchas veces, ¿verdad? Pero originante. Claro, es el de los primeros padres, porque es original, es el primer pecado, y además es el pecado que origina otros pecados, ¿verdad? Dice la Escritura que Dios creó todo bien, e incluso llega a decir que lo creó muy bien. Y todo lo arruinó el error y la desobediencia de nuestros padres. Entonces, el pecado que está en el origen de la historia humana y origina la serie infinita de tragedias que vivimos hasta hoy, debió ser muy grave para haberlo trastocado todo y habernos hecho perder el rumbo. Por eso ese pecado es tan importante, porque realmente nos sacó del carril. A diario constatamos la violencia de aquel pecado original originante, que nos hizo perder todo lo que teníamos como riqueza y dio origen a los otros pecados. Si se diera un accidente culposo contra un habitante de la calle, un piedrero, un indigente, pobre y abandonado, quizá nadie buscaría al culpable, nadie andaría buscando las cámaras para ver quién fue el que lo golpeó. Si fuera un accidente contra un rey, si fuera una agresión contra un rey o un personaje famoso, la cosa sería muy distinta. Hasta se hablaría de un magnicidio, ¿verdad? Magnicidio, palabra, uy, altisonante, ¿verdad? Cuando mataron, por ejemplo, al archiduque Francisco Fernando, así se llamaba, aquella muerte ¿dónde fue? No me acuerdo. En alguno de los países cerca de Prusia, el archiduque Francisco Fernando fue asesinado en la calle por un señor que le metió un balazo. Y eso produjo la Primera Guerra Mundial, el descuaje del imperio austrohúngaro. Entonces, eso es un magnicidio, pero si hubiera sido un indigente que le agarra un carro, no pasa nada. Nadie busca nada. ¿Cuántas veces lo hemos visto, verdad? Nosotros mismos hemos sido en eso capaces de clasificar un pecado, no por el pecado, sino por la persona agredida. La consecuencia del pecado se relaciona estrechamente con la dignidad y el prestigio del ofendido. Si el pecado es contra Dios,
sus consecuencias son inconmensurables. Aún si el pecado en sí no parece tan grave, porque el pecado original pues es como una pequeña tontería, pero es contra Dios. Por eso adquiere ese carácter tan inmenso. El pecado original que produce, bueno, que se produce un poco por la curiosidad, el exceso de confianza de la mujer con la serpiente, el exceso de confianza del hombre con la mujer, el exceso de confianza de ellos en sí mismos que no le dieron valor a las situaciones que estaban, produjo la expulsión del paraíso. Es lógico pensar que los males que nos afligen hunden su raíz en aquel primer pecado y dañaron el vínculo profundo que unía al hombre con Dios. El ser humano perdió su contacto con Dios, que produjeron la ruptura del vínculo con Dios. Ahora, solo desde la revelación se comprende el origen del mal, ¿verdad? Nosotros pues leemos la historia de Adán y Eva y esas cosas y sabemos que, bueno, pueden ser que sí, pero son más una catequesis, pero lo explica muy bien. Entendemos en esa escena tan sencilla y tan poética, entendemos unas consecuencias, unas tragedias terribles, terribles. Solo si se reconoce el profundo ligamen del hombre con Dios, se percibe lo negativo del pecado. Eso es importante, ¿verdad? Solo si yo acepto que Dios creó al hombre amándolo profundamente y que en ese amor profundo de Dios por la humanidad, la ruptura es tan grave que se daña algo esencial. Por ejemplo, cuando uno de los dos en el matrimonio es infiel, se produce una ruptura muy fregada que cuesta mucho curar. El pecado original es tan negativo que no lo podemos ver como un simple error, un detalle sin importancia, una debilidad psicológica. No, no, no. Es una torta y trae consecuencias, consecuencias nefastas. No obstante, no debemos quedarnos en la culpa. Perdón, tampoco debemos sentirnos perdidos por haber participado de aquel horror. Busquemos los vestigios del perdón divino y deseemos sanar nuestro dolor. Busquemos la senda para encontrar su misericordia con las herramientas que Dios mismo nos ha dado. El pecado es una tragedia, es una verdadera tragedia, pero nosotros no podemos, no podemos quedarnos allí simplemente anclados en una situación de tragedia. No, tenemos que buscar la promesa de perdón con que Dios nos iba a regalar. Por eso los salmos adquieren un valor importante. Dios nos da su misericordia y algunas herramientas para que podamos salir adelante en esa búsqueda de su voluntad. Reconocer la culpa nos ayuda a acudir a Dios llenos de angustia en los momentos de enfermedad y aflicción, con el corazón seguro de que Dios no solo nos escucha, sino que además desea perdonarnos. Los salmos penitenciales tienen ese carácter. Son para reconocer la culpa, pero también hay confianza allí porque Dios nos quiere perdonar. Solo que claro, en la vida no hay premios ni castigos, consecuencias. Por más que Dios me perdone, yo tengo que asumir las consecuencias del pecado original. Y las veo ahora, las vemos ahora un poquito, pero esas consecuencias dañaron nuestra vida y sembraron lo que decía alguien un día de estos que me hizo gracia. Nosotros somos cainitas, decía, hablando de los españoles y la descendencia española en América Latina. Somos cainitas de Caín. Nosotros vivimos odiando al hermano. A nosotros las personas que están afuera de nosotros nos caen mal. La vecina nos cae mal. El señor que vino a vender chayotes nos cayó mal. El que trajo las verduras me cayó mal. La señora que vino a exigirme una cosa me cayó mal.
Y vivimos en eso, sembrando nuestra propia cizaña para darle espacio y contenido a nuestras propias búsquedas. No, no podemos, porque estamos acumulando consecuencias. Consecuencias del pecado original. Pérdida de la amistad con Dios. La más grave, sí, una tragedia. Pero también hay pérdida de las facultades espirituales sobre el cuerpo. El cuerpo se convirtió en una especie de masa enemiga del espíritu, porque el cuerpo se llena de vicios que se llaman pecados capitales, si usted quiere, ¿verdad? Que son 7 pecados capitales, porque en esos pecados capitales pues tenemos la ira, la gula, la envidia, la lujuria, la pereza, ¿verdad? Eso es una pérdida de las facultades espirituales sobre el cuerpo. Se produjo muy peligroso, un desorden de la armoniosa relación que había entre el varón y la mujer. Ahora ya no hay una armoniosa relación, lo que hay es una competencia. El hombre oprime y aplasta a la mujer y la mujer sufre las consecuencias de un pecado que ya pasó. También hay una ruptura de la relación del hombre con la creación y se da el surgir de la muerte, que no es creación de Dios, sino consecuencia del pecado, y que viene a talar nuestra vida terrena, porque ya nuestra vida se termina fatalmente con la muerte, y eso pues no debería ser. Resulta que el pecado original que surge de esa extraña confabulación de la serpiente contra la pareja original a través de la mujer en un diálogo muy quiaqueraquero, ¿verdad? Un diálogo muy de tomar café, ¿verdad? Un diálogo como de tardes en que no tenemos nada que hacer. Mira, ven y contame. Ahí en esa conversación, ¿cómo es que Dios les prohibió comer de todos los árboles? Y la otra le explica, no, jamás. Dios sí nos permite comer solo ese árbol. Y la serpiente le dice, no, si no, ¿qué es eso? Ay, ¿qué es eso? Si no, ese árbol no produce muerte, produce conocimiento del bien y del mal. Ese diálogo que parece una tontería, produce la ruptura inmensa con Dios. Pero si se quedara solo allí, todavía podríamos aceptar que la cosa sea así. Pero no se quedó allí. Ese diálogo estéril, nefasto que produce la ruptura con Dios, produce luego una ruptura, una segunda ruptura, la ruptura del hombre con el hombre. La ruptura del hombre con el hombre, porque resulta que Caín mata a Abel. Y lo mata por envidias y por pequeñas cosas, ¿verdad? En este dibujo de Dore, los cuatro son de Dore. Se ve la serpiente ahí en el trasito, ¿verdad? Instigando que su obra se extienda en el mundo. Y se va a extender porque este sujeto no soportó que su hermano fuera distinto que él y lo mató. Y se produce así el crimen, el pecado más grande hasta ese momento, ya del hombre contra el hombre. Pero si todavía se hubiera quedado allí, digamos que por lo menos estaríamos más o menos buscando la verdad. Pero no, la cosa sigue avanzando y entonces el hombre se envalentona con la naturaleza. Y es tal la decadencia en la que entra que Dios envía el diluvio y toda la historia del arca y la cosa, ¿verdad? Y con eso el ser humano se ve en alitas de cucaracha porque está a punto de morir. Se salvan 8. Noé, su mujer, sus hijos y las esposas de los hijos. Y todo se pudo haber quedado allí, pero no, el ser humano seguía avanzando en su escala de iniquidad y la escala de iniquidad lo va a llevar a la última etapa que sería Babel, cuando el ser humano hace una torre suficientemente alta como para subir al cielo y destronar a Dios, porque eso es lo que querían. Y eso es la historia de la humanidad. Hoy esto de Babel está más actual que nunca. Hoy hay tantos seres humanos sentados en tronos hechos de monedas y de lingotes de oro y además
de agresividad, de violencia y de explotación, y además de mentira, de corrupción, de mentira sobre todo contra los pueblos y conduciéndolos por caminos que ni siquiera existen para que los pueblos se subleven, o más bien dejen de sublevarse. Y ahí empezó la sarta de pecados, los pecados básicos de Caín contra Abel, del hombre contra la naturaleza, del hombre contra Dios, produce todas las formas de corrupción e infidelidad hasta los modernos genocidios del siglo XX y XXI. Lo que está pasando en Israel, que me perdone Israel, pero eso no tiene nombre. Eso es un horror, porque lo que hicieron con ellos, de matarles gente por montones en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, lo están haciendo ahora ellos con los palestinos, que en todo caso no son todos terroristas. ¿M? Lo más grave es la participación o complicidad que hay entre aquel pecado y nuestros pecados, porque nadie es libre, nadie es ajeno al pecado. Entonces heredamos las consecuencias del pecado con efectos fatales en nuestra realidad. Y entonces se produce el pecado original originado, que es el que tengo yo como ser humano, usted también como ser humano. Es mi pecado. Yo, herido por aquel pecado original, me incliné al error y desarrollé mi propio proceso de pecado. El pecado original originante es el de Adán y Eva. El pecado original originado es el que yo cometí la primera vez y empecé a vivir en esa tendencia a la autoaniquilación. San Pablo llega a decir en Romanos 7, 18 y 19 una frase que a todos nos para el pelo porque la hemos vivido mil veces. San Pablo dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. La vida del ser humano fiel a Dios supone un combate contra sus malas inclinaciones y los demás obstáculos. Esa debe ser la vida del ser humano. Un combate en el que aprenda a dominar sus a eliminar sus malas inclinaciones y a equilibrar su vida para que supere los obstáculos que le van a caer. Es la ayuda de la gracia la que permite esa salvación prometida por Dios que se realiza en Cristo. Y ahí empezamos como a sentirnos más cercanos de la meta de hoy, ¿verdad? Empezar un poquito a pensar en la penitencia y en la reconciliación. Cosas que hay que saber. Ya lo dije, ¿verdad? Que el verso uno nunca existe en los salmos, pues trae indicaciones. Autoría, datos de instrumentos, etcétera. Hay un término interesante que es estico o estiquio y es el término técnico para designar el versículo sálmico. Un versículo, un pedacito breve de la escritura se llama, ¿cómo se llamaba? Ya lo olvidé. Perícopa, sí. El término estiquio o estico es un versículo en un salmo. No funciona para los otros versículos. Hay una palabra que es cesura, no censura, es cesura, que es la pausa interna dentro de un verso. Y también está la palabra hemistiquio, hacia estico o estiquio, y hemistiquio, que es cada una de las partes que viene a separar la cesura. La cesura es como un guión, ahora lo vemos, como un guión o como una barra inclinada que parte el verso en dos. Parte el estiquio en hemistiquios. La cesura es una barra inclinada invisible que parte el versículo, que parte el estiquio en dos y los convierte en dos hemistiquios. El estiquio deja de ser estiquio para convertirse en dos hemistiquios. Lo vemos ahora con un ejemplo. El estico o estiquio es un versículo sálmico. Por ejemplo, Señor, no me corrijas con ira, no me castigues con cólera. Ese sería un versículo. Pero en realidad aquí hay un estiquio. Ajá, los dos forman un estiquio y en realidad son dos hemistiquios.
Vamos a trabajar en tres etapas. Una primera etapa, que sería hoy, caídos, Salmos 6 y 38, 37. Si Dios quiere, el próximo viernes, compungidos, que sería Salmo 51 o 50 y 32 o 31. Y confiados en su misericordia, Salmo 101, 102, 101, 130, 129 y 143, 142. Esos son los siete salmos penitenciales. Seis, bueno, yo me lo sé como 6, 37, 50, 31, 101, 129 y 142. Hoy hablamos en el ámbito de los caídos, meditamos sobre los salmos 6 y 38, 37. Ambos salmos, 6 y 38, 37, tienen como característica empezar con la misma frase. Estamos caídos y meditamos en la experiencia del fracaso, del entorpecimiento y la impotencia. El Salmo 6 empieza con esta frase maravillosa. Señor, no me corrijas con ira, no me castigues con cólera. Misericordia, Señor, que desfallezco. Cura, Señor, mis huesos dislocados. Tengo mi alma en delirio. ¿Y tú, Señor? ¿Hasta cuándo? Déjese llevar por la poética, aunque no es la poética lo que buscamos, sino el fondo del mensaje, pero déjese llevar por la línea poética porque eso lo va a llevar a sentir, a experimentar y a salir. Es un inicio desgarrador. El estiquio es, Señor, no me corrijas con ira, no me castigues con cólera. Ve que una frase dice una cosa y la segunda frase la repite. Cada hemistiquio enriquece el anterior. La reflexión del salmista se concentra en la fragilidad humana. Entonces caemos en un mundo extraño, ¿verdad? Porque esa fragilidad humana, Señor, no me corrijas con ira, no me castigues con cólera, me lleva directamente a mi infancia. Tal vez la mía no, porque a mí ni mi mamá ni mi papá me pegaron nunca. A Adolfo, que en paz descanse, mi hermano mayor que seguía para arriba, que hoy habría cumplido 74 años. A Adolfo le pegaron mucho, yo me acuerdo. Y esa sensación de miedo bueno, a Adolfo ya lo digo y a Ricardo, a Eugenia alguna vez, eh, esa sensación de inseguridad de que me van a pegar. Hay un meme de unos españoles muy divertidos porque siempre están, al segundo hijo le están pegando. Eh, Ese miedo, ese temor a la autoridad y ese temor a que se le vaya la mano al que ejerce la autoridad es como lo que sustenta al Salmo 6. Aquí hay culpa, ¿verdad? Pero aquí hay castigo. Hay una culpa que está siendo reconocida. Es una culpa que habrá traído alguna consecuencia, no sabemos cuál es. Pero aquí hay una punición, un castigo, que no sabemos hasta dónde sea proporcional o sea adecuado. Señor, no me corrijas con ira, no me castigues con cólera. Y sabemos que como el pecado fue contra Dios, es un pecado que se hace inmenso, inmenso. Y que nosotros que nos acercamos a Dios para pedirle su misericordia, su confianza, no nos alcanza el entusiasmo, no nos alcanzan las palabras, no nos alcanzan ni las justificaciones. Sabemos que la vida es un ascenso, ¿verdad? Un ascenso marcado por la escala que Dios establece para nosotros. Debemos subir la escala y alcanzar la plenitud. Entonces, el miedo que me da es que Dios me trate de acuerdo con la culpa que yo estoy cometiendo.
que me trate como merece mi culpa, como merece mi pecado. Qué peligroso, porque mi culpa es inmensa, sobre todo si pienso que la culpa fue un atentado contra Dios. Piense en las narraciones del Antiguo Testamento, ¿verdad? Esta es la salida de Lot, de Sodoma. Y allí abajo está la mujer de Lot transformada en estatua de sal. Aquí Lot sale con sus dos hijas. El horror, ¿verdad? El castigo inmenso, narrado por la Escritura. ¿Quién sabe con qué justificación? La violencia de Dios. Esa violencia me aterroriza y yo debo pedirle a Dios que me trate no como merecen mis pecados. El ser humano entonces, frente a su propia culpa, parece un pequeño desvalido. Yo diría que hasta parece un niño inerme, ¿verdad? Esa foto me conmovió mucho porque hay pobreza, posiblemente hay guerra, porque ahí hay tiendas de campaña y hay vestidos que nos hablan como de esas zonas de Palestina o qué sé yo. Hay tierra, hay ropa raída, hay miedo, miedo. Y el niño muchas veces, el ser humano muchas veces parece un niño inerme frente a la majestuosa justicia divina. Y eso, por supuesto, nos da miedo. Por supuesto, me parece la frase más inadecuada. ¿Por qué, por supuesto, si Dios me ama y me ha dado muestras miles de veces de cuánto me ama? Pero nosotros somos así de pequeñitos. El otro día vi una señora que tenía que decirme alguna cosa y le di tanto miedo. Miren qué triste, eso es como una especie de estigma. Los estigmas son señales que no siempre son buenas. Yo tengo como un estigma. Esa señora quiso hablarme y para no hablarme se metió detrás de otra persona y le decía a la otra persona lo que tenía que decirme a mí. Yo me fui del miedo que me dio mi propia figura. Señor, no me corrijas con ira, no me castigues con cólera. No sé cuánta fuerza despierta en su corazón esta frase. La sensación de estar tirado por el piso, sin ningún futuro, sin ninguna posibilidad de triunfar, sin ninguna posible respuesta. Entonces viene la súplica, misericordia, Señor, que desfallezco. Misericordia, Señor, que desfallezco. Cura, Señor, mis huesos dislocados. Tengo mi alma en delirio. ¿Y tú, Señor, hasta cuándo? Acabo de ver en el Salmo 6 cuando lo estaba leyendo para ustedes. Me resultó interesante la forma como traducían esta frase. Mi alma está atormentada. Bueno, me gusta más, tengo mi alma en delirio. Tú, Señor, ¿hasta cuándo? Estoy en tus manos, Señor. O sea, eso es lo real. Yo estoy en tus manos. Conozco mis limitaciones y yo las vivo, pero estoy en tus manos. Aquí hay un ejemplo de mistiquio, de la forma como el estico o estiquio se divide. Lo escribí aquí con, si no me corriges con ira, con las dos líneas para marcar el nacimiento del hemistiquio. Bueno, eso no, se me corrió por su lado. Ahora, lo que es curioso en la estrofa es que de inmediato el orante saca
a relucir su mayor defensa. Y la mayor defensa del orante es la esencia de Dios. La mayor defensa es la esencia de Dios. Y la esencia de Dios es la misericordia. Por eso dice, misericordia, Señor, que desfallezco. Desfallecer es desmayarse, ¿verdad? Es caerse por el piso, es no tener fuerza en las piernas. Viene la súplica, cura, Señor, mis huesos dislocados. Algunas veces uno ha visto cómo le colocan los huesos a las personas cuando se les dislocan. A veces hay personas a las que se les desmonta el hombro o el codo. Y hay curanderos, bueno, bueno, supongo que también hay terapeutas físicos que logran hacer esto de colocar el hueso en el hueco del hombro. Eso es muy doloroso. Tengo los huesos dislocados. Necesito que me arregles, ¿verdad? Los huesos dislocados y el alma en delirio. Me voy a volver loco. ¿Notó cómo se produjo un súbito cambio de roles? Eh, Ese cambio de roles nos hizo pasar del miedo a Dios a una tan extrema confianza en Dios que así podemos terminar achacándole la culpa. Porque si Él nos ayuda, nosotros podríamos levantarnos de este infierno. Si Él no nos ayuda, nosotros no podríamos levantarnos de este infierno. Vea la frase que se usa. Tú, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Qué tiene que ver Dios? O sea que mi vida está como suspendida en el aire y yo estoy temblando de terror porque Dios no me responde. Y entonces, ¿cuándo me vas a responder para que yo me sienta mejor de esta? Pero el culpable soy yo. La culpa es mía. Si Dios no nos ayuda, no podremos levantarnos. Pero entonces no le exijamos que lo haga pronto, porque es nuestra culpa. Lo que tenemos es culpa nuestra. Volvamos al Salmo 6, pero ahora nos vamos a ir a los versos 3 al 8, porque el Salmo 6 podríamos dividirlo como en tres partes. La primera parte, versos 1, el verso 2, ahora del 3 al 8, y después se puede hacer una tercera y una cuarta división. Vea que el verso 4, aquí más bien es 4, 4 al 8. Tengo mi alma en delirio, tengo mi alma en delirio. Tú, Señor, ¿hasta cuándo? Esta frase la marqué en amarillo porque creo que es como una clave de lectura importante. Yo no sé en cuál salmo dice, muéstrame tu rostro, ¿verdad? Muéstrame tu rostro. Con la misma espiritualidad, el salmista en ese Salmo 6, en el verso 5, va a decir, vuélvete, Señor. Casi que podría estar ahí la siguiente frase, vuélvete, Señor, muéstrame tu rostro. Si tú me miras, yo no voy a tener más congoja. Es un poco lo que el niño le dice a la mamá cuando la mamá se enoja, que no lo quiere ni ver. Y el chiquito busca los ojos de la madre porque necesita sentir el amor de la madre en sus ojos, pero mientras no lo mire, él no tendrá certezas. Vuélvete, Señor. Cuando el Señor se volviera a mí y me mirara, yo estaría libre. Yo estaría libre porque soy culpable de mi pecado, pero la salvación solo se logrará por la misericordia de Dios. La misericordia, eso que aquel cura, yo no sé quién fue, yo lo escuché y lo memoricé, quién sabe por qué, pero es que me gustó mucho, porque yo no creo que sea tan así. El sentido de la palabra misericordia, que serían como tres palabras. Miseri, palabra latina para pobres, miseri. Cor, palabra latina para corazón. Y dat,
verbo latino que habla de dar. Dios es misericordioso porque da su corazón al desvalido. Muy bonito. Yo no sé si obedece a un verdadero estudio idiomático, pero es muy bonito. Sálvame por tu misericordia. Es decir, Dios tiene tal esencia, tiene tal naturaleza, tal realidad interior que me puede salvar. Y luego viene un ruego muy bonito, pero también un poquito incómodo, porque es como el reconocimiento absoluto del fracaso total en que el hombre vive. Dice, porque en el reino de la muerte, en el reino de la muerte, en el mundo de los muertos, ahí la gente no alaba a Dios. La gente no puede alabar a Dios en el reino de la muerte. Si la gente alabara a Dios en el reino de la muerte, pues se deja una especie de pequeño cielo, ¿verdad? Porque ya Dios, con la presencia, la mención de Dios, estaría creciendo. No, en el reino de la muerte nadie te invoca. Y hace un hemistiquio, el verso 6 sería un estiquio, ¿verdad? Porque en el reino de la muerte nadie te invoca y en el abismo quién te alabará. Pero hay una cesura que iría después de invoca, ahí sería la cesura, para formar los dos hemistiquios, ¿verdad? En el reino de la muerte nadie te invoca, es el primero. El segundo, en el abismo, ¿quién te alabará? Lo que estamos haciendo es sobornando a Dios o chantajeándolo, diciéndole, mire, a usted que le gusta que la gente lo alabe, si usted quiere que yo lo alabe, sálveme la vida, porque si yo me muero, no lo puedo alabar. Es raro, ¿verdad? Es rara esa forma de hablarle a Dios con tanta confianza y con tanto desparpajo, porque al final ahí hay desparpajo. En el reino de la muerte nadie te invoca. En el abismo, ¿quién te alabará? Dios podría responder, ¿qué importa? Nadie, me da lo mismo, no necesito, ¿verdad? Verso 7. Estoy cansado de gemir. Hace años no lloro tanto como para estar cansado de llorar, pero creo que alguna vez en el seminario, en el último año, fue atroz. El tiempo fue atroz. Personajes atroces aparecieron ahí. En algún momento debo haber usado esta frase porque sí estaba cansado de llorar. Ya era demasiado. Las siguientes frases, esas fueron las que me gustaron de la versión argentina que tengo aquí sobre la mesa. Porque esta versión, que es la clásica del Salterio, dice, estoy cansado de gemir. Y la versión argentina dice, estoy agotado de tanto gemir. La versión clásica dice, de noche lloro sobre el lecho, riego mi cama con lágrimas. En la versión de argentina dice, cada noche empapo mi lecho con llanto, inundo de lágrimas mi cama. Porque regar es pues es un verbo bonito, pero es positivo, ¿verdad? Uno riega las matas. Inundar es una cosa peligrosa. Inundo con lágrimas mi cama. Y bueno, después de llorar mucho rato, los ojos comienzan a molestarse, ¿verdad? Porque no están acostumbrados a tanto. Mis ojos se consumen irritados, envejecen con tantas contradicciones. La sensación de extravío que tiene este hombre se parece a la sensación de una persona enferma. Vea que en el Antiguo Testamento la relación que había entre enfermedad y muerte es la misma relación que se da entre pecado y muerte. Yo me voy a morir y por culpa de mi pecado y tal vez porque estoy enfermo. Entonces uno se siente aquí con una persona que está completamente extraviada y además, fíjese, lo dijimos hace un rato, es un verso, perdón, es un salmo individual, individual, ¿verdad? Aquí no estamos hablando en plural, yo y Dios, yo y Dios, estoy, lloro, riego,
¿Mm? Esa sensación de, Señor, de tener compasión de mí, ya no aguanto más, no me logro mover. Y la última parte del Salmo son los versos 9 al 11. Ya aquí el hombre se pone de pie con una sensación extraña, como de éxito, como de, como de triunfo, como de consuelo de Dios, como de envalentonamiento, porque sintió la fuerza de Dios, y va a hacer eco de una palabra que hasta el momento no había aparecido: mis enemigos. Para los hebreos no hay nada peor que el enemigo, ¿verdad? Para nosotros los enemigos, bueno, en nuestro país enemigos los hay, pero sabemos que hay muchos enemigos que son amigos, ¿verdad? Entonces, en política, Costa Rica se convirtió realmente en un espinero, donde ya uno no puede confiar casi que en nada, porque ahí ya ve uno que se hizo una alianza, ¿verdad? Una alianza que parece lo que mi maestro de música llamaba un arroz con mango. Ahí se echó todo, echaron todo. Mi abuela tenía, mi bisabuela tenía un plato que se llamaba olla podrida, y echaba todo en la olla: cerdo, pescado, pollo, carne, espera. Sí, eh, pero para los hebreos los enemigos son muy en serio, tan en serio que ahora están aniquilando a todos los palestinos para, eso se llama genocidio, eliminar esa etnia. Qué horror, ¿ah? Un odio que tiene 4000 años. Verso 9: Apartaos de mí los malvados, porque el Señor ha escuchado mis sollozos. Con el siguiente estiquio va a reforzar la idea. El Señor ha escuchado mi súplica, el Señor ha escuchado mi oración. Y viene la venganza de Dios con el enemigo. Que eso es un poquito las frases que Jesús quiere que cambiemos. Pero en todo caso, ahí están. Que la vergüenza abrume a mis enemigos, que avergonzados huyan al momento. Me paso rápidamente al Salmo 38. Es un poco más largo, pero podemos pasar. Yo le prometo que la de hoy en 8 será más breve. Aquí es que estaba toda la introducción, que es más complicada. Salmo 38, 37. Revela el drama de alguien que es pecador y que se siente castigado por Dios. Esto se hace peor porque hay gente que le está haciendo daño, gente que lo abandona, gente que quiere eliminarlo, suprimirlo. Tiene culpa, pero además tiene enemigos. Es un poquito en la misma línea del Salmo 6. ¿Por qué pasan estas cosas? Por el pecado. Pero hay conflictos externos. Hay amigos, compañeros y familiares que lo rehuyen, ¿verdad? Como si estuviera con la peste. Ahora, impresiona mucho descubrir que el Salmo 88 empieza con la misma frase. Cuando decimos: Señor, no me corrijas con ira, no me castigues con cólera. Es un stiquio dividido en dos hemistiquios. Uno refuerza el otro. No me corrijas con ira, no me castigues con cólera. Cambia. Tus flechas se me han clavado, tu mano pesa sobre mí. Las flechas son las armas comunes de las batallas, ¿verdad? Arqueros con flechas eh, y con, ¿cómo se llama el aparato de echar las flechas? Aljabas. Los arcos, las aljabas, las flechas. Sí, pero ¿cuántas flechas cabían en una aljaba? Tal vez 10 o 12. Y cuando se acababan las flechas, había que ir a buscar en la carreta que habían quedado las demás flechas, ¿verdad? Las guerras antes eran como más sencillitas, ¿verdad? Más sencillitas. Hoy echamos una bomba y matamos 10.000. Bien, las flechas se me han clavado, las flechas de Dios. O sea, Dios está tan enojado conmigo que me está tirando flechas. Y luego viene una imagen que para mí es de lo más fea, porque uno sabe cómo es. Cuando alguien lo está aplastando a uno con la mano para hacerlo sentir mal.
para recordarle la pequeñez, para recordarle la miseria en la que vive. Tu mano pesa sobre mí. Si es Dios como aplastándolo, no lo está ahogando todavía, pero lo está aplastando. Y eso es feo. Es un reclamo a Dios por por el problema del pecado o quizá por el problema de una enfermedad. El Salmo va a dejarnos la sensación de que Dios ya cayó sobre la presa, porque Dios aparece como un guerrero victorioso que se venga de los pecados. No se venga del pecador, pero sí de los pecados. Es decir, hay que tenerle miedo. De ahí surge todo el miedo del Nuevo Testamento. Pero ya nosotros conocimos a Cristo y Cristo nos habló del verdadero rostro del Padre, porque aquí el problema no está en el pecado ni en el castigo. Perdón, aquí el problema no está en el castigo de Dios, el problema está en el pecado. Que el pecado es tan grande que yo me siento mal y invento cualquier tontería para echarle la culpa a Dios. Bueno, entonces el consejo del Salmo es reconocer mi culpa y pedir perdón. Y eso está interesante, eso parece importante. Reconocer mi culpa y pedir perdón. El Salmo se divide como en, bueno, después de esos primeros dos versos que son iguales a los o muy parecidos a los que tuvimos en el 6, ahora tenemos un cuerpo larguísimo del 3 al 21. Son muchos versos que van a darle vuelta a la misma línea y vamos a ver cómo de ahí, de esos salmos, surge un personaje. Bueno, verso 3: tus flechas se me han clavado, tu mano pesa sobre mí. Eso ya está dicho. Y luego, el pecador contempla. Vea que este salmo también es un salmo individual, no hablo en plural. No son nosotros, no, soy yo. No es nuestros cuerpos, no. Eh, no son nuestras cabezas, no, es mi cabeza. No hay parte ilesa en mi carne. Es decir, estoy lleno de llagas por todo mi cuerpo. Por eso a veces algunos piensan que en ese salmo quien está hablando es un leproso. Entonces confunde el castigo de Dios con las consecuencias de la lepra. No hay parte ilesa en mi carne. Y esto no es por otra cosa que por la furia de Dios. No tienen descanso mis huesos a causa de mis pecados. Ve, ahora sí entramos en en una estructura diferente porque estamos reconociendo que estamos agotados, pero por mis pecados. Porque mis culpas me pasan por encima, así, me sobrepasan, son mucho, mucho, mucho más grandes que yo. Y tienen un peso que es superior a mis fuerzas. Esas sensaciones que produce el Salmo son muy espesas, muy fuertes, muy agotadoras, son realmente tremendas. Y vienen el verso 6 que habla de llagas podridas que supuran a causa de mi insensatez. Es decir, estoy sufriendo, pero no es exactamente porque Dios me haya clavado el puñal en la espalda, sino porque yo me he expuesto y Dios me está dando lo que me corresponde. Soy un insensato, soy realmente un estúpido, ¿sí? Entonces, son las consecuencias de mi estupidez. Y vea cómo el enfermo surge de un momento a otro en el verso 7 diciendo, voy encorvado, ¿verdad? De hecho, con la espalda doblada, estoy encogido y camino en tristeza. Y hay una imagen tremenda, ¿verdad? Tengo la espalda ardiendo. Y repite la frase que había dicho un poquito más arriba. No hay parte ilesa en mi carne. Y vienen ahora dos frases, dos hemiciquios que nos dan una sensación como de agobio total, de destrucción total. Estoy agotado, deshecho del todo, rujo con más fuerza que un león. ¿Verdad? Esa fue la imagen que surgió. ¿No le surgió esa imagen en su corazón?
¿No parecía Cristo, el inocente, siendo golpeado por nosotros cuando Él cargaba sobre sí nuestros pecados? Señor mío, todas mis ansias están en tu presencia. Yo no sé si entendemos bien esta frase, porque esta frase vale el salmo. Cuán culpable sea usted, no lo sé. Cuánto merece usted un castigo, no lo sé. Cuánto quiere Dios castigarlo, no lo sé. Lo que sí Dios quiere es que su corazón se acerque a Él, que Dios descubra que lo que hay en su corazón, en el mío, es Dios, que mis ansias están en la presencia de Dios porque yo espero de Dios lo que Dios quiera darme y espero que sea perdón, que reconozca mis dolores y mis gemidos, que en medio de esta tragedia en la que mi corazón palpita, ya no tengo fuerzas y que se me fue hasta la luz de los ojos. No es que sea una víctima porque sea inocente, yo, pero, puchis, está muy duro esto, no lo soporto. Y entonces vuelta a pensar y ve que la frase describe a Cristo en el huerto, ¿verdad? Es Cristo en el huerto el que está haciendo ahí cálculos de cuán capaz será de entrar en el sufrimiento terrible por culpa de la humanidad. Aquí aparecen en el texto unos personajes. Son colectivos, pero esos colectivos no son bondadosos ni compasivos. El texto le recuerda a uno a Job. ¿Se acuerda de Job? Job, el diablo le decía a Job, hoy me monté en el carro, fui a ver enfermos. Qué cosa más maravillosa es ver enfermos. Maravilloso es. Muy duro, pero es muy tierno, enternecedor. Me monté, la señora que es tan amable me lleva, me llevó Entonces cuando me montaba, estaba oyendo una cosa sobre Job. Y ella decía, con mucho conocimiento, me decía, qué terrible lo de Job, ¿verdad? Le digo, sí, claro. Porque el diablo le pide permiso a Dios para probar a Job, porque le dice que Job no lo quiere, que Job está contento porque está lleno de riquezas. Quítale las riquezas y vas a ver cómo va a gritar como un chanchito. Y Dios le dice al diablo, quítaselas. Y Dios logra probar que Job lo amaba. Y los amigos de Job se acuerdan, ¿verdad? Que eran tres, no me acuerdo cómo se llamaban, llegaban a ver a hablar con Job y a decirle, mira, maldecía a Dios. Si Dios te hizo pedazos, no es que te odia, maldecilo. Y Job se quedó en eso, ¿verdad? Es esto. En el verso 12 del Salmo 37 y 38, mis amigos y compañeros se alejan de mí, mis parientes se quedan a distancia, me tienden lazos los que atentan contra mí. Los que desean mi daño me amenazan de muerte y todo el día murmuran traiciones. Porque el gran problema de los seres humanos, de los cainitas que somos nosotros, ¿verdad? De los, no sé, asociados a ese club de Caín, de matar al hermano, lo más terrible es que siempre van a pensar que yo soy culpable y me están buscando traicionar. Por eso es que el cristianismo es tan maravilloso, porque el cristianismo aporta toda esa solidaridad y que usted vaya de una persona y llore con ella y acompañe a una persona que está enferma. Y no se da cuenta los solidarios que son los cristianos en la modesta expresión de su propia religión, llevando junto a ellos a los enfermos, acompañándolos, atendiéndolos. Tengo en mi cabeza una señora, creo que se llama Ana,
una enferma, y cada vez que voy ahí me siento como la persona más feliz del mundo, porque esa señora, y ya está muy malita, es limpia, aplanchadita, todo en orden, perfecto. Tiene hasta un perfumito, porque ellas, las hijas, la aman tanto que ahí están mostrando el amor de Dios. El salmista posiblemente se obnubile, ¿verdad? Se le enrede la mente porque está muy complicado, porque hay gente que lo odia, pero Dios no lo odia. Nosotros encontramos en este cuadro, para mí este es uno de los cuadros grandes de la historia de la humanidad, ese momento en que Judas entrega a Jesús en el huerto de los olivos, en que hay un movimiento humano abajo y arriba, la violencia de los palos, las antorchas, las lanzas, los cuernos, todo es para matar a Cristo en cuanto puedan hacerlo. Porque los enemigos, como decía el Salmo, los que desean mi daño me amenazan de muerte y todo el día murmuran traiciones, porque me tienden lazos con los que atentan contra mí. Ah, un cambio, un cambio. Yo como un sordo no oigo, como un mudo no abro la boca. Soy como uno que no oye y no puede replicar. En ti, Señor, espero. Yo no voy a reclamarle a mis enemigos, yo no voy a reclamarle a quien cree que yo le debo, yo no voy a reclamarle a quien me envidia a mí las cosas que tengo, yo no voy a meterme en unos pleitos terribles con personas que no entienden nada. Prefiero ser como un sordo, como un mudo, porque yo espero en el Señor. Y tú me escucharás, Señor Dios mío. Y entonces viene la frase, el ruego terrible, que no se alegren por mi causa, que cuando resbale mi pie no cante en triunfo. Porque yo estoy a punto de caer y mi pena no se aparta de mí. Yo confieso mi culpa, me aflige mi pecado. Mis enemigos mortales son poderosos. ¿Quiénes son esos enemigos, verdad? El enemigo malo, por supuesto, pero las personas que aspiran a mis cosas, las personas que aspiran a mis puestos, las personas que aspiran a que yo desaparezca porque no soportan mi manera de ser, porque son muchos los que me aborrecen sin razón, los que me pagan mal por bienes, los que me atacan cuando procuro el bien. Esa febleza, esa debilidad con la que el salmista se expresa, uno se logra meter en esas palabras y se da cuenta de que vivía cosas que uno mismo ha vivido muchas veces, de personas que uno suponía eran sus amigos. Tal vez logremos el perdón de Dios. Y el final del Salmo 22-23. No me abandones, Señor, Dios mío, no te quedes lejos. Ven a prisa a socorrerme, Señor mío, mi salvación. Y como terminan todos los salmos, igual que Job, que esperaba en Dios y que tenía que rascarse con una teja, ¿verdad? Porque era tal la picazón de la piel. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los dejo ahí. Les prometo que la próxima es mucho más breve, pues son solo 2 salmos. Ya no tendremos introducción.
De alguna manera les haré llegar los salmos que son valiosos, para que usted tenga la herramienta para que cuando se sienta en la angustia más terrible pueda responderle a Dios, porque Dios estará esperando su respuesta. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias.